alma significa que usted tiene que invitar personas a la iglesia y traerlas. Porque si vamos a hacer una campaña de 40 días, no es para predicarnos nosotros. Necesitamos que usted traiga almas sedientas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos tan delicados que estamos viviendo. Así que le invitamos que usted traiga almas a la casa del Señor. Queremos darle la bienvenida en esta noche a una persona que nos visita por primera vez, que se llama Alma del Puerto. ¿Dónde está Alma? Levanta la mano. Qué bueno. ¿Cómo le dice Nueva Vida Pozuelo a Alma en esta noche? Eres bienvenida en medio de nosotros, tu casa, tu familia, y te damos la bienvenida. Como empezamos 40 días de campaña, yo soy Jonás. Diría, ¿cómo es eso, pastor, que yo soy Jonás? Sí. Y que muchas veces Dios está tratando tantas cosas con nosotros y huimos de la palabra, huimos del mensaje, huimos de la voz de Dios, huimos de nuestras responsabilidades, y Dios no quiere que nosotros huyamos, sino que seamos responsables con lo que Él nos está revelando y nos está dando en este tiempo. Y yo creo que es un tiempo donde Dios va a empezar por casa. Nuestra familia va a ser salva en este año 2025, amén. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Alguien puede creer esto conmigo? ¿Y va a trabajar para eso también? Pues entonces mañana invite a sus familiares que usted sabe que están acá a escuchar la palabra. Empiece por ahí y comparta también a nivel de las redes sociales las predicaciones que durante todos estos días vamos a estar ministrando. Y yo quiero leer el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Solo me voy a centrar en esos dos versículos en los próximos 20 minutos que tengo para predicar, y quiero compartirlo con ustedes. Si me pueden acompañar de pie sería mucho mejor para que honremos la palabra del Señor. Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2. Cuando usted esté ubicada en la lectura de la palabra, me puede hacer saber con un amén. Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2. ¿Están conmigo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vuelvo a repetirlo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, repita conmigo, levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Señor amado, te damos gracias. Tu palabra nos bendice, porque fueron escritas, inspiradas para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto enteramente. Te pedimos, Señor, que tu palabra y que esta noche cause en nosotros un impacto y entendamos la responsabilidad que nosotros tenemos de conocerte. Te pedimos, Espíritu Santo, que trate con cada corazón presente hoy en nuestro primer día de énfasis espiritual, y quiero bendecir cada familia, cada vida que esta noche está en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Jonás es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Su enseñanza es una obra muy profunda y a la vez muy didáctica para entenderla, pero a la vez también tiene un exégesis que no solamente habla a alguien que fue llamado, sino que habla a una generación que necesita a Jesús.
Aunque el enfoque principal de Jonás parece que todo gira en torno al profeta, luego toma otro color o toma otro curso cuando vemos en la circunstancia que Jonás se encuentra por huir a un llamado que Dios le hizo. Empezar esta serie durante todo este mes, Yo Soy Jonás, tiene que traer un despertar como ministerio de la responsabilidad que usted y yo tenemos para predicar la palabra. Que hay gente que está a nuestro lado, que tal vez nosotros en nuestro corazón decimos, no, él o ella no se merece ser salvo o ser salva por la condición de vida que ha vivido o que vive, sin ver la misericordia que Dios tiene sobre aquellos que le ama. Yo no estoy llamado a ejecutar ningún juicio, sino que yo he sido llamado por parte de Dios a predicar a una generación que está sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. Entonces el capítulo 1 del libro de Jonás está enfocado directamente en lo que es la desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Y en el versículo 1 y 2 empieza el llamado. Vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué es una palabra? Una palabra es algo que es dado para nosotros hablarla. Diga conmigo, lo que Dios me habla es para yo hablarlo. Porque esta palabra es una palabra universal. Porque dice, vino a mí palabra de Jehová. No es que alguien me lo comunicó, o que alguien me lo escribió, o que alguien me lo envió por redes sociales. No. Fue que Dios vino y me dio una palabra. Desde ahí nosotros tenemos que tomar un punto de partida. Y es que cada vez que Dios da una palabra es porque hay una necesidad. Diga conmigo, cada vez que Dios da una palabra es porque hay una necesidad. Las generaciones de la tierra están necesitadas de Dios. La familia está necesitada de Dios. Los gobiernos están necesitados de Dios. La diferente dependencia a nivel social, a nivel económico, a nivel judicial está necesitada de Dios. Y la iglesia es la voz de Dios en este tiempo. Yo soy un portador, una portadora de palabra de vida. Dile a alguien que esté a tu lado en esta noche, ¿eres un portador o una portadora de palabra de vida? Entonces, si yo soy un portador o una portadora de palabra de vida, yo tengo que predicar, ¿verdad que sí? Para yo predicar tengo que estar preparado, pastor. Ese tal vez el miedo o la excusa más grande que tienen las personas cuando ven a alguien que está necesitado. No, yo no estoy preparado, no estoy preparada. Pero es que la palabra dice que predicar es una misión. Y la misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando leemos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no me está preguntando si yo quiero. Es que hay una necesidad y Dios me está llamando a cumplir una misión. Hay un mandato directamente del cielo que yo tengo que cumplir y hacer posible aquí en la tierra. Y una de las bases principales de la predicación es nosotros oír la voz de Dios. Diga conmigo, yo voy a oír la voz de Dios. El que oye la voz de Dios siempre va a hablar de Dios. Ahora, si tú estás escuchando otra voz, entonces no va a hablar de Dios. Va a hablar de la mala noticia, va a hablar del miedo, va a hablar del temor, va a hablar de la inseguridad. Pero Dios le dijo a Jonás, oí palabra de Jehová. Y el que oye la palabra de Dios y la exterioriza, la asume, se hace responsable de ella, inmediatamente va a ser un portador o una portadora de palabra de vida. Dios llama a Jonás para predicar en una ciudad que estaba necesitada, llamada Nínive. Pero cuando leemos exactamente su procedencia, dice que él era hijo de Amitai. Desde allí me llamó mucho la atención la genealogía, que tal vez
cuando empezamos a leer la Biblia no la tomamos en cuenta, y vale mucho esta corrección. No salte la genealogía en la Biblia. No le voy a decir que es lo más importante, pero forma parte de la importancia. Porque usted necesita conocer cada uno de los personajes, de dónde viene, cuál es su procedencia, cuál es su cultura y cuáles son sus generaciones pasadas. Todos nosotros venimos de una generación. Porque nuestros padres tuvieron padres. Y a los padres de nuestros padres, ¿cómo le llamamos? Abuelos. Y a los padres de los abuelos, ¿cómo le llamamos? Ayúdenme a predicar, ¿cómo le llamamos? Y a los padres de los bisabuelos, ¿cómo le llamamos? Tatarabuelo. ¿Y se puede llegar un poco más atrás? Sí, hay excepciones. Conocer tu genealogía es conocer tu historia. Pero a veces cuando leemos el primer capítulo y fulano engendró a fulano y fulano, eso como que cansa. Porque está hablando de las generaciones de los personajes que vamos a leer en la Biblia. Y es muy importante. Porque yo necesito conocer quién fue el padre de Jonás. Y se lo voy a dejar de tarea. Porque ahí empieza hablando que él era hijo de Amitai. Mañana, cuando usted venga a la predicación, usted tiene que conocer quién era Amitai, porque lo va a buscar, lo va a estudiar. Porque por algo Jonás se negó a ir a predicar. Por eso que los problemas generan problemas. Hay personas que tienen una posición a nivel de personalidad y de una vez lo que hacemos nosotros como cristianos es juzgarlo. Qué malo es Arlington, ¿por qué me trata así? ¿Y por qué no me saluda? ¿Conoces tú cómo criaron a Arlington? Si él recibió amor, recibió cariño, si tuvo un hogar verdaderamente con una paternidad o una maternidad. O viene de un hogar disfuncional, porque las actitudes responden a la formación que la persona tiene. Por eso Jacob no se podía llamar Jacob, porque esa era su formación. A través del significado de su nombre, Dios le tuvo que cambiar el nombre para que él sea de bendición. Por eso que Jabe en Crónicas, que habla en la genealogía y se para hablar de él, dice que él era más ilustre que todos sus hermanos. Él era más sobresaliente y su madre le puso Jabe porque él nació en dolor. Escuchen la diferencia en el hebreo. No habla que nació con dolor, porque las mujeres dan a luz con dolor. Estamos hablando de un parto natural, pero de Jabe dice que él nació en dolor. Tal vez su mamá tenía 9 muchachos y el 10º ya no lo quería y era Jabe. Tal vez estaba en una situación económica tan difícil que no podían sostener otro muchacho más en la casa, pero Jabe fue el sello de un propósito de Dios. Entonces, la genealogía hacen que conozcamos las personas de dónde vienen, y Dios puede cambiar el curso de cualquier historia. Entonces Jonás era hijo de Amitai. Pero dice el versículo 2, y es donde vamos a quedar, que Dios le habló y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál era el mensaje que Dios le habló a Jonás a través de la palabra del versículo 1 que leímos? Cuando dijo Dios: palabra de Jehová vino sobre mí, dijo Jonás, la palabra fue: levántate, ve a Nínive, pregona en aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Estaba difícil el mensaje? Era un sermón de 2 o 3 horas. Simplemente ir y decirle que Dios le habló palabra para que ellos se arrepintieran de su maldad. Ese era el mensaje: arrepiéntanse. Lo que pasa es que un arrepentimiento
implica una conversión. No es lo mismo arrepentirse que convertirse. Y se lo voy a explicar. Porque arrepentirte tiene que ver con reconocer tu pecado y no hacerlo más. Eso es arrepentimiento. Y la conversión tiene que ver con un cambio. Hay mucha gente que está arrepentida, pero no está convertida porque no tiene cambio. Si yo lo veo de manera implícita, el mensaje de Jonás me parece muy sencillo, pero Jonás sabía que un arrepentimiento requería de un cambio. Y las maldiciones generacionales sobre Nínive, nunca había algo en la historia que dijera que ellos habían cambiado. Entonces Jonás dijo: si no cambiaron con los profetas que habían antes, si no cambiaron con los predicadores que pasaron, si no han escuchado, me van a escuchar a mí. Desde ya él lo tenía condenado. Dijo: yo no voy a perder mi tiempo. Entonces el mensaje era muy sencillo: llamarlo al arrepentimiento. Ahora, hay algo muy interesante que tiene que ver con el carácter. Y el carácter tiene que ver con nuestra manera de nosotros actuar cuando recibimos algo de parte de Dios. Hay personas que tienen llamado, que tienen ministerio, que tienen dones, pero no tienen carácter. Y el carácter te hace débil. Porque tú buscas acomodar tus condiciones y tu percepción humana en lo que tú crees y en lo que tú piensas, y no en lo que tú debes hacer. El carácter te va a llevar a tener dominio propio. ¿Sobre qué, pastor? Sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre mis actitudes. Diga conmigo: emociones, pensamientos y actitudes. Más pudo en Jonás su rebeldía interna de tener la mejor actitud y decirle: Dios, yo voy a ir inmediatamente a Nínive. A veces ni siquiera tiene que hablar. Tu actitud niega el propósito, el llamado que tú tienes. No aparece allí que él le dijo a Dios: no voy. Y comenzó a renegar, y comenzó a patalear, y comenzó a rehusar, y comenzó a decir muchísimas palabras. No, simplemente lo que tuvo una actitud de ir en una dirección contraria a donde Dios lo había enviado. Y voy a quedarme aquí en esta noche. Ten cuidado con las direcciones contrarias a las que Dios te dio. Yo quiero que le diga a alguien en esta noche que está a tu lado: ten cuidado con las direcciones contrarias. Ve a la dirección correcta. Dios le dijo claramente que tenía que ir a Nínive. No era a Jope ni era a Tarsis. ¿Dónde era? A Nínive. Pero él agarró otra dirección. O sea, yo no sé si me están entendiendo. No aparece aquí en la Biblia que él le dijo a Dios verbalmente: me niego, rehúso a lo que me está enviando. Él lo que hizo fue huir. Hay mucha gente que está huyendo por la dirección contraria y no quiere enfrentar la dirección correcta. La palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Tenga cuidado si usted está huyendo y está caminando en la dirección contraria a donde Dios le habló que tiene que caminar. Pastor, es que no es fácil. Mejor es que no sea fácil hoy. Porque lo que no es fácil hoy va a forjar un camino mejor para lo que Dios tiene preparado para ti y tu familia. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos está hablando. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos está revelando. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer. La palabra dice que Dios le dijo claramente: pregona, predica, porque su maldad ha subido ante mi trono. Dios no le habló a Jonás: emite juicio, reconsidera la situación humana, emocional o mental que ellos están. No, lo único que Dios le dijo: anda y ve y dile
que se arrepientan. Ya no quiero más convertimiento. Voy a cambiar, lo voy a hacer. No, yo quiero un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué Jesús dijo arrepentido? Y luego dijo convertido para que sean borrados nuestros pecados. Porque el arrepentimiento tiene que implicar un cambio. Y los cambios no son opcionales, los cambios son decisivos. Yo decido cambiar, diga conmigo, yo decido cambiar. Yo decido hacer lo bueno o decido hacer lo malo. Y quiero dejarlo acá pensando en lo que hoy le estoy compartiendo para reflexionar. ¿Estoy yendo yo en la dirección que tengo que caminar? Si el 2024 no lo hice, apenas hoy estamos a 3 de enero del 2025. Dios te quiere en la dirección que Él te habló. Él tiene cosas grandes para tu vida, para tu casa, para tu familia, pero es necesario de que haya un verdadero arrepentimiento para que el convertimiento te lleve a dar frutos. Y a través de esos frutos no solamente va a ser salvo tú y tu casa, sino que también va a ser salva tu familia. Créalo, porque Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Y sé que tal vez has llorado, tal vez muchas veces, ¿qué no has hecho? Pero Dios quiere que hoy tú entiendas que tú no vas a caminar en tu dirección. Porque cada vez que camina en tu dirección, lo que he hecho es liarla. Y cuando piensas que te va a ir bien, te va mal. Y todos sabemos cómo terminó Jonás. Pero como hoy estamos empezando, yo quiero que entiendas estos 2 versículos bíblicos. Vino a mí palabra de Jehová. Y luego viene el contexto: levántate. Alguien tiene que levantarse a hacer algo por esta generación. Alguien tiene que levantarse a hacer algo por su casa. Alguien tiene que levantarse a hacer algo por su familia. Alguien tiene que levantarse para ser un portavoz de Dios en medio de una sociedad que está tan convulsionada que necesita un mensaje de esperanza. Y somos los Jonás de este tiempo que Dios va a usar. Tal vez con muchas debilidades, con muchas inseguridades, con muchos temores, pero no vamos a huir a nuestra responsabilidad. Porque lo que Dios determinó hacer contigo, conmigo y con lo nuestro, Dios lo va a hacer. Y yo entiendo a nivel espiritual que hoy nosotros tenemos que entrar en un compromiso con Dios. Porque el compromiso de Jonás fue pregonar. Tú no vas a hablar de nadie, ni de la vida de nadie, ni de la condición humana de nadie, ni de los problemas a nivel personal de nadie. Tú vas a hablar de Jesús. Vas a hablar de Dios, una oportunidad de vida, una oportunidad de esperanza, una oportunidad de cambio. La palabra dice que la muerte y la vida está en nuestra boca. En la lengua está la muerte y la vida. Y la palabra que Dios nos dio no son palabras de muerte, son palabras de vida. Si alguien tiene mala noticia, créame que lo bueno va a sobreabundar más siempre que lo malo. Porque donde sobreabunda la gracia, el favor de Dios es mayor, la bendición de Dios es mayor y el propósito de Dios es mayor. Y si vamos en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, en la dirección que tenemos que andar, ya tenemos nuestro destino seguro. Su destino, mi destino está seguro cuando vamos en la dirección correcta. Y yo quiero invitarte a acompañarme de pies en esta noche. Y quiero que ahí donde estás, levante tu mano. El enfoque es sobre Jonás, pero tú tienes un nombre que Dios te dio. Y tú no puedes huir, escapar de la responsabilidad la cual tú tienes. Y quiero invitarte en esta hora a decirle: Señor, ayúdame
a caminar en la dirección correcta. Hoy te pido perdón por mi casa, te pido perdón por mis hijos, por mi padre, por mi familia, amigos. Quiero que esta palabra que hoy yo he escuchado despierte en mí un espíritu de responsabilidad. Me voy a levantar. Si otros han dudado, yo no voy a dudar. Si otros han decidido mantenerse totalmente caído o caída, yo me voy a levantar. Voy a cumplir con la responsabilidad, porque hay una palabra de fe y de esperanza que me ha dado. Y este 2025 no es el año que va a ser mejor, yo soy que voy a ser mejor. No es el año que va a ser bueno, yo soy que seré bueno, porque tú eres bueno y tu misericordia está conmigo. Dios conoce la lucha que tú tienes por tu casa. Dios conoce la vida, la lucha que tú tienes por tus hijos. Dios conoce las batallas que tú estás lidiando en secreto. Y hoy el Espíritu Santo te dice: no te preocupes, que si tú vas en la dirección que yo te he hablado, yo voy a enderezar tus caminos, y el camino de tu casa, el camino de los tuyos, lo voy a enderezar, dice el Señor. Porque yo he escuchado tu oración y yo voy a hacer algo grande contigo y tu casa. Muchos tal vez han emitido juicio en contra de ti, pero Dios te dice hoy: mi misericordia es contigo. Si Dios tuvo misericordia de Nínive, una gran ciudad, y levantó un Jonás, el cual estaba renuente a creer que podía haber una transformación, porque no había convertimiento, ¿cuánto más nosotros? Si Dios cree, yo también creo que algo puede pasar. Algo puede pasar en mi situación, algo puede pasar en mi casa, algo puede pasar en mis hijos. Satanás no se va a quedar con el territorio que Dios me ha dado. Las estacas van a ser extendidas. Yo protejo tus intereses, dice el Señor.